Hola a todos, soy Komura, el principiante del violín. Gracias por visitarnos hoy. Este es el video número 23 de esta serie. En esta serie comparto mis experiencias recientes que creo que pueden ser útiles, especialmente para quienes comienzan a tocar el violín siendo ya adultos. Creo que los diversos problemas y dificultades que se encuentran al comenzar siendo adulto, así como las soluciones a los problemas, pueden resultar difíciles de imaginar o comprender para quienes han aprendido desde la infancia. Yo empecé a tocar el violín cuando tenía 55 años y mi cuerpo ya se había puesto muy rígido y poco flexible, por lo que tenía muchos problemas para tocar el violín, el instrumento que requería una postura poco natural. Y espero poder compartir mis experiencias con las personas que se han iniciado siendo adultos y otros que están por empezar siendo mayorcito como yo. Además, creo que hay muchos que no estáis estudiando con un profesor, sino que seguís estudiando por vuestra cuenta. Si estudiáis por vuestra cuenta, a menudo acabaréis dando la vuelta sin acertar el camino, y por mucho que practiquéis, muchas veces nos encontramos con una barrera que no podemos superar. También estoy pasando por las mismas dificultades con el autoestudio. Así que me gustaría seguir compartiendo mis experiencias que puedan ser útiles para que no tengáis que pasar por los mismos desvíos por los que yo tuve que pasar, para que vosotros podáis avanzar por el camino más corto y eficaz. Bueno, hoy siguiendo con el mismo tema del video anterior, hablaremos del siguiente tema como el segundo secreto de la mano derecha. Pues este es el tema de hoy. Razón y finalidad de elevar el codo derecho. 2. En el video anterior hablamos de la primera razón y propósito de levantar el codo derecho, lo cual era relativamente fácil de notar y comprender incluso para los autodidactas. Hoy, en la segunda parte de este tema, me gustaría pensar en otra razón y propósito que es bastante difícil de descubrir para los autodidactas. Una de las razones de levantar el codo derecho que puede ser difícil de descubrir es para ajustar el ángulo del antebrazo derecho. O si lo decimos de otra manera, cuando ajustamos el ángulo del antebrazo, automáticamente se elevaría el codo derecho. Ajustar el ángulo del antebrazo es esto. En vez de utilizar así, giramos un poquito el brazo para que se quede así. Ahora me explico mejor. Al realizar esto, se podría obtener los siguientes beneficios. Por ejemplo, 1. Se puede aplicar una presión intensa al arco. Esto permite producir un sonido con volumen y con el núcleo. Y también podemos conseguir que el arco se quede bien pegadito a las cuerdas. 2. Es posible cambiar el movimiento de la muñeca de la forma horizontal a la vertical al manejar el arco. Esto permite conseguir el movimiento del arco mucho más estable de lo que sería posible con el movimiento horizontal. Vamos a ver, primero respecto al 1, para los autodidactas sería fácil de entender que elevar el codo derecho y colgar el arco desde arriba. Como habíamos hablado en el video anterior, esto nos facilitaría reducir la presión que el arco ejerce sobre la cuerda. Pero por otro lado, creo que mucha gente
no se da cuenta de que elevar el codo derecho también sirve para aplicar una presión intensa. Yo durante mucho tiempo hacía así para aplicar la presión. Empujaba con la fuerza, así. Así conseguía alguna presión. De esta manera, el movimiento del arco no es muy limpio ni suave. Si empujo así, luego para mover, hay más dificultades de mover. Y aunque apliquemos con toda la fuerza, no podemos conseguir mucha presión en la punta del arco. Por aquí, empujando, sí que conseguimos cierta presión. Pero por aquí, si empujo mucho, es que se cae así. Se cambia el ángulo y no puedo tocar la cuerda que quiero tocar. Por tanto, sería difícil sacar sonidos fuertes y con el núcleo. Sin embargo, girando el antebrazo, así, de esta manera, así cambiando el ángulo y al mismo tiempo elevando el codo, así, luego usando el pulgar y el dedo índice como palanca, podemos crear una presión muy fuerte en cualquier parte del arco. Girar antebrazo así y al mismo tiempo se eleva el codo y utilizando pulgar y el dedo índice como palanca conseguimos dar muchísima presión así. Así, así. Aunque sea con la punta del arco, se puede dar muchísima presión. ¿Veis? Todo lo que queráis. Así. Con este sistema, la mano derecha no se mueve de un lado a otro de la manera horizontal, sino que el dorso de la mano apunta en la dirección del movimiento. Así no. Así. En otra palabra, este movimiento vertical de arriba a abajo, incluida el movimiento de la muñeca, se convierte en el movimiento horizontal. Así. Y para realizarlo necesitamos elevar así el codo derecho. Con este sistema, aunque sigamos aplicando mucha presión, no habrá fuerza que impida mucho el movimiento del arco. Así que el movimiento se quedaría muy limpio. Hasta que descubrí esto, había una cosa que, por ejemplo, no me salía bien. No podía bajar el arco rápido desde cerca de la base del arco. Con el movimiento horizontal, cuando tenía que bajar desde aquí hacia abajo muy rápido, me bailaba el arco. A ver si me sale como antes. ¿Ves? El arco se baila un poco así. Esto me costaba muchísimo hacerlo, pero después de descubrir este sistema de tocar girando antebrazo, elevando un poquito el codo, ahora este movimiento para mí muchísimo más fácil. El arco se queda bien pegadito a la cuerda y no se baila. No hace falta mantener esta forma de tocar todo el tiempo.
pero nos convendría estar acostumbrados de esta forma de tocar y poder aplicarlo de una forma más clara según sea necesario. Este tema que hemos hablado hoy está muy vinculado o muy relacionado al tema de los estilos distintos de manejar el arco, llamados estilo alemán, estilo francés o estilo ruso. Pero hoy no voy a hablar de estos estilos o escuelas distintas. Pero si algunos de vosotros estáis aprendiendo el violín con la ayuda de algún profe, os recomiendo que sigáis con el estilo que os enseña ese profe primero para dominar más o menos bien el arco con el estilo que os enseñan. Y más tarde podéis probar cosas nuevas. En cambio, si estáis estudiando sin ayuda de nadie como yo, podéis probar todo lo nuevo que encontráis para buscar el estilo más adecuado para cada uno, creo yo. Bueno, hoy hemos tratado de las razones y propuestos importantes de elevar los codos que son difíciles de descubrir, especialmente para los autodidactas. Podéis probarlo si queréis para conseguir el sonido grueso y sólido con cualquier parte del arco, para que el manejo del arco sea más cómodo y fácil cerca del talón del arco y para conseguir que el arco siempre se mueva manteniendo su contacto firme con las cuerdas. En el próximo video, Secretos de la mano derecha 3, sería necesario tratar de la forma de sostener el arco como la continuación de lo que hemos hablado hoy. En mi caso, cuando me di cuenta de la importancia de elevar el codo derecho, de lo cual hemos hablado en estos dos últimos capítulos, mi forma de sostener el arco cambió drásticamente. Eso empezaba a ocurrirme justo cuando estaba practicando la chacona de Bach. Mientras que lo practicaba sentí algo de chispa o cogí algo de pista. Inmediatamente después de eso ocurrió un gran cambio en la forma de usar mi mano derecha y como resultado pude experimentar varias mejoras. Así que me gustaría hablar de esto. Gracias por acompañarme hoy. Sería gran ayuda para nosotros vuestra me gusta y suscripción al canal. Espero volver a vernos pronto.